Comenzamos la grabación. Bien, entonces el método de Gauss-Jacobi, ok, recordemos cómo es la notación aquí para poder resolver los sistemas de ecuaciones matriciales. Los podemos representar bien sea como el producto de matrices, ok, o bien sea con esta notación simple que tenemos acá, que es A, que representa la matriz de coeficientes, X, que representa el vector de las incógnitas, y B, el vector de los términos independientes del sistema. Hay otra cosa que nosotros también necesitamos para poder aplicar el método de Gauss-Jacobi. El método de Gauss-Jacobi es un método estrictamente iterativo. Por lo tanto, al ser iterativo necesitamos un valor inicial. ¿Un valor inicial para quién? Para el vector de incógnitas. El vector de incógnitas, el valor inicial lo vamos a llamar X, pero con un superíndice que vamos a asignar valor inicial 0. Aquí hay que tener cuidado con este superíndice, no lo confundan con una potencia. No es que estamos elevando ese vector a la potencia 0 o a una potencia cualquiera, no. Porque recuerden que está entre corchetes. Cuando está entre corchetes, eso no es una potencia, eso es un superíndice, ¿ok? Un superíndice en un valor específico. Y lo mismo vamos a hacer para poder distinguir los componentes de ese vector de incógnitas, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, en la iteración 0. Eso es lo que representa esta notación. Hay que estar claros de ello. Fíjense que una cosa, ¿cómo aplicaríamos o cómo deduciríamos, cómo se puede deducir el método iterativo de Gauss-Jacobi? Partiendo de la forma de ecuaciones del sistema, ¿ok? Lo que vamos a hacer es fijarnos en los componentes diagonales de cada ecuación. Y lo que vamos a hacer es despejar las variables en las posiciones diagonales de cada ecuación. Fíjense que en el caso anterior, ¿qué es lo que hacemos? En la primera ecuación despejamos a x sub 1. En la segunda ecuación despejamos a x sub 2. Y en la tercera ecuación despejamos a x sub 3, que son justamente estas ecuaciones que vemos aquí. El despeje nos da como resultado que todo lo que antes estaba aquí del lado positivo pasa aquí negativo, ¿verdad? Y por otro lado, lo que antes multiplicaba a x sub 1 o a un x sub y cualquiera pasa del otro lado dividiendo, que son justamente, y cuando se fijan bien, son justamente los coeficientes en las posiciones diagonales. ¿Por qué? Porque los subíndices son iguales. El coeficiente en la posición 1, 1, el coeficiente en la posición 1, 2, 2 y en la posición 3, 3. ¿Okay? Y todos son elevados a la menos 1 porque, bueno, porque es la notación de que estamos realmente dividiendo. Son los inversos. O sea, podemos colocarlo de esta forma o si no, simplemente se coloca un slash a sub 1, 1. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Luego entonces, teniendo ya estas ecuaciones iterativas, nosotros podemos plantear ahora una separación de versiones de lo que es x sub 1, ¿ok? Con respecto a x sub 2 y x sub 3 en la primera ecuación. Para hallar la siguiente estimación, ¿ok? La siguiente estimación de x sub 1, lo vamos a hacer con base a los valores actuales de x sub 2 y x sub 3. Por eso es que esto se llama x sub 1 en la iteración k más 1. Va a estar en función de x sub 2 en la iteración actual k, ¿ok? Y x sub 3, por supuesto. X sub 2 y x sub 3 en la iteración k. Para hallar x sub 2 se aplica el mismo esquema. El siguiente valor de x sub 2 lo vamos a hallar con base a los valores actuales de x sub 1 y x sub 3. Y para hallar el siguiente valor de x sub 3 lo haremos en función de x sub 1 y x sub 2. ¿Usando qué ecuaciones? Las ecuaciones de la forma despejada de las diagonales. De los despejes de las diagonales. Bien, entonces esta sería pues la forma o el esquema iterativo o las fórmulas iterativas para hallar los diferentes valores o las diferentes versiones, ¿ok? De X o los valores de X, ¿ok? En cada iteración. Podemos nosotros agarrar y resumir esta ecuación en esta forma. ¿Okay? Simplemente sería que X sub I va a ser igual a X sub I para una iteración dada en un siguiente valor de iterativo, va a ser igual entonces a esto que está aquí, que sería dependiendo de los valores que tenga el subíndice I, es decir, si estamos en la fila 1, en la ecuación 2, en la ecuación 3, porque recuerden que I que representa valores de filas.
¿ok? Fila 1, fila 2, fila 3. Es más, podemos nosotros hacer una relación rapidito por acá. Por ejemplo, cuando i vale 1, ¿ok? Que este valor es que está aquí, ¿qué tenemos? Que los subíndices del coeficiente que está afuera, ¿ok? Este coeficiente que multiplica, que es como un factor común, este inverso, este coeficiente diagonal, también va a valer i e i, ¿ok? Cuando i vale 1, fíjense que esto vale 1 también, el subíndice del término independiente. Y esto acá, este va a valer 1 y este también va a valer 1. Fíjense que cuando i vale 2, esto vale 2, este vale 2, el primer subíndice vale 2 y este primer subíndice también vale 2. Cuando este vale 3, estos valen 3, este vale 3, este vale 3 y este vale 3. ¿Ok? Fíjense que aquí se mantiene esto. ¿Ok? ¿Qué pasa con las jotas? Las jotas se hacen referencia a qué cosa? A posiciones por columnas. Posiciones por columnas. Fíjense que aquí estaríamos trabajando con los valores de la columna 2 y de la columna 3. Y por supuesto los coeficientes asociados a esas columnas que están aquí. ¿Verdad? Coeficientes. Columna 1, columna 1. Columna 3, columna 3. Columna 2, columna 2. Columna 1 con columna 1. Y fíjense que las columnas son distintas siempre a la columna de la diagonal que se está despejando. ¿Ok? Fíjense que aquí no se está trabajando con la columna 1. ¿Por qué? Porque justamente es la columna correspondiente a la variable diagonal que se despejó en esa ecuación. Aquí no se está trabajando con la columna 2 porque la columna 2 en esta segunda ecuación corresponde a la columna de la diagonal que se despejó. Y aquí no se trabaja con la columna 3 porque es la columna de la diagonal que se despejó. Por lo tanto, aquí se concluye que se trabaja solamente con aquellas columnas que son distintas a la columna de la diagonal, ¿ok? De la diagonal que se despeja. El conteo, fíjense que aquí estamos trabajando con una especie de sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria que va de j igual 1 hasta n, pero descartando aquella j que es igual a la diagonal, ¿verdad? Porque justamente está fuera de la ecuación, está despejada, es lo que se despeja, ¿ok? Y fíjense que son sumatorias de productos. ¿Cuáles productos? Todo esto que está aquí es una sumatoria, lo podemos modelar como el negativo de una sumatoria. Si sacamos factor común menos, sería una sumatoria, pues. Sumatoria de estos términos, sumatoria de estos términos y sumatoria de estos términos. Por eso es que nosotros podemos simplificar esta ecuación a esta ecuación general que ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Esa es pues la ecuación general para poder iterar cada una de esas, ¿cómo se llama? De esos valores diagonales de X. ¿Ok? Nosotros podemos agarrar y también representar esto de otra forma. Podemos agarrar, para poder llevar esto a la computadora, tenemos dos formas, o representamos o utilizamos esta forma que está aquí, que nos permite hacer una representación algorítmica del método de Gauss-Jacobi, ¿ok? Por pura sumatoria, pero hay una forma mucho más práctica aprovechando las bondades que nos ofrece el octet. Una forma más práctica es agarrar y hacer una descomposición LUD. ¿Qué es la descomposición LUD? Es agarrar y descomponer la matriz de coeficientes, ¿verdad? En una matriz triangular inferior, triangular superior y matriz diagonal. Esta descomposición es bien sencilla porque simplemente lo que se hace es que se toman todos los términos que no están, que están por debajo de la diagonal de la matriz de coeficientes y se construye una matriz L, que es la triangular inferior. Se toma todos los elementos de la diagonal y se construye una matriz diagonal. Y todos los elementos que están por encima de la diagonal sería entonces la matriz superior, ¿ok? Triangular superior. Si nosotros sumamos todas estas matrices, nos tiene que dar la matriz de coeficientes. ¿Para qué hacemos esto? Fíjense que si nosotros hacemos esta descomposición, nos vamos a la notación simplificada del sistema de ecuaciones lineales. AX igual a B. Sustituimos la matriz A por la matriz L más U más D, ¿verdad? Y redistribuimos, ¿ok? El vector de incógnitas entre L más U por X y D
por X. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos esta matriz que está por acá, la pasamos del otro lado de la igualdad restando. De manera que del lado izquierdo de la igualdad nos queda, ¿qué cosa? La matriz, ¿ok? O mejor dicho, la multiplicación de la diagonal, de la matriz diagonal, por el vector de términos independientes. Si nosotros multiplicamos esta matriz por el vector de términos independientes, ¿qué nos va a dar como resultado? A sub 1 por x sub 1. En la segunda fila, a sub 2, 2 por x sub 2. En la tercera fila, a sub 3, 3 por x sub 3. Y en la última fila, a sub 4, 4 por x sub 4. Tal cual. Y del otro lado, si nosotros resolvemos del lado derecho de la igualdad, si nosotros resolvemos esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, y me regreso entonces, toda esta expresión, pero sin estos coeficientes que están aquí. ¿Ok? O sea que fíjense que son notaciones perfectamente equivalentes que nos permiten a nosotros poder resolver esta. Ok, déjame volverlo a plantear de esta forma. Oye, no, otra vez me está saliendo esta barrita por acá. Vamos a verlo mejor por aquí. Ok. Fíjense, nos sale entonces esta expresión, ¿ok? Si nosotros agarramos y multiplicamos por el inverso de la matriz diagonal, ¿ok? De la matriz diagonal, el inverso de la matriz diagonal, ¿qué nos va a dar como resultado? El vector directamente, el vector X que tenemos aquí, ¿ok? Directamente. Y entonces, esta expresión que tendríamos de este lado sería justamente esta expresión que está aquí, es tal cual la expresión de la lámina anterior, esta que está acá. Y al colocar o asignarle corchetes de iteración, ¿verdad? Podemos saber que lo que está a la izquierda corresponde a la siguiente iteración y lo que está a la derecha son valores de la iteración actual. ¿Ok? Entonces fíjense que esta forma matricial es perfectamente equivalente a la fórmula que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros esta forma matricial? Simple. Cuando vayamos a modelar este problema en Octave, nosotros vamos a poder, vamos a poder resolver de forma simplificada esto, planteando qué cosa, construyendo las matrices, que ya lo vimos en la primera clase. La construcción de matrices en Octave es bastante sencilla. Existen fórmulas para hallar la inversa de esta matriz. Podemos plantear sumas, ¿ok? Restas, multiplicaciones de matrices para poder trabajar esto de forma más cómoda, de forma más práctica, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta notación que ustedes tienen aquí a la izquierda es perfectamente equivalente a esta notación que tenemos a la derecha, ¿ok? Esto es importante saberlo porque si de repente ustedes tienen que trabajar en un sistema, en un lenguaje de programación que de repente no trabaja con números, no trabaja con matrices, sino que hay que agarrar y programar las matrices y programar las cosas, etcétera. Entonces es más conveniente trabajarlo con esta otra fórmula, que de repente es más práctico de repente poder formular bucles, ¿ok? Bucles anidados, sumatorias, etcétera. Yo durante muchos años trabajé con esta forma, ¿ok? Pero después cuando empezamos a trabajar con Octave y empezamos a descubrir las propiedades, las bondades que nos ofrece la notación matricial de Octave, bueno, empezamos a migrar a esta otra notación que es mucho más práctica, que la veremos con más detalle este miércoles. ¿Ok? Bien, ya hablamos de la forma matricial del método, ya hablamos de cómo hallar las iteraciones de cada uno de los valores del sistema de ecuaciones lineales, o de cada una de las variables del sistema de ecuaciones lineales. Ahora tenemos que hablar del criterio de parada. ¿Cuántas veces yo voy a iterar este método hasta que se obtenga el resultado o el vector solución? Bueno, eso dependerá de los valores que nos arroje la norma del vector. ¿Qué viene siendo la norma de un vector? La norma de un vector, ¿ok? Eso es un parámetro que ustedes deben haber visto en cálculo 4. La norma de un vector nos permite conocer de alguna forma qué tan grande es ese vector evaluando en función de sus componentes. Pues. Fíjense este vector. Tenemos este vector cuyos componentes son b sub 1, b sub 2, b sub 3, ¿verdad? La norma sería simplemente la raíz cuadrada de los cuadrados o de la suma cuadrada de los componentes, ¿ok?
Mientras más grandes sean estos valores, independientemente si son negativos o positivos, más grande va a ser la norma, ¿verdad? ¿Ok? Eso nos permite saber de alguna forma la magnitud de ese vector. Bien, magnitud en valor absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Con base a la ecuación de la norma de un vector, nosotros podemos agarrar y hacer el siguiente análisis. Con el método de Gauss-Jacobi va a pasar algo muy similar a lo que ocurre con el método de Newton o el método de la secante para raíces de ecuaciones no lineales. Es decir, conforme nos vamos aproximando iteración tras iteración a la solución, la diferencia en norma, la norma de esta aproximación y la norma de la siguiente cada vez se van a hacer más pequeñas o van a ser más parecidas entre sí. ¿Ok? Los valores se van a hacer cada vez más parecidos y la diferencia componente a componente se va a hacer cada vez menor. Eso, por supuesto, nos permite a nosotros hacer el siguiente planteamiento. La diferencia entre x sub 1 y x sub 2 entre las dos iteraciones más cercanas, okay, entre las dos últimas iteraciones, o entre x sub 2 en sus dos últimas iteraciones, va a ser cada vez más pequeña entre sí. Si lo vemos de forma globalizada a través de la norma, podemos construir un vector llamado delta x, okay, evaluado en k, tal que ese delta x, ¿cómo se obtiene? Agarrando el vector de la solución en la iteración k más 1 y restándole el vector de la solución en la iteración k. ¿Ok? Fíjense cómo queda esto. Si esto es x en k más 1 y esto es x en la iteración k, delta x sería entonces, tendría entonces estos componentes, que a su vez los podemos denominar delta x sub 1, delta x sub 2 y delta x sub 3, todos en la iteración k. ¿Ok? ¿Qué hacemos con estos deltas? Bueno, simple, descalculamos su norma. La norma sería la raíz cuadrada de la suma de estos, de la suma cuadrática de estos delta x que ven aquí. ¿Ok? Sería la suma cuadrada de estos delta. ¿Qué se va a cumplir? Que conforme nosotros vayamos acercándonos al vector solución, estos delta x se van a hacer cada vez más pequeños. Y las sumas de sus cuadrados, todos estos cuadrados, y después la raíz cuadrada de estas sumas cuadráticas también se va a hacer cada vez más pequeña. De manera que entonces podemos definir un criterio de parada, como que la norma de los delta x se haga menor que un epsilon fijado. Fíjense que la norma, el criterio de parada es una extensión del concepto del criterio de parada del método de los métodos para resolver raíces de ecuaciones no lineales. De hecho, si nosotros recordamos cómo era la norma del método de Newton, o mejor dicho, el criterio de parada del método de Newton y el método de la secante, es tal cual la norma, pero de un vector de una sola dimensión, es decir, la dimensión en x. Entonces, la generalización del criterio de parada de los métodos de raíces de ecuaciones lineales, perdón, el criterio de parada de los métodos para resolver raíces de ecuaciones no lineales, nosotros lo generalizamos a la norma. Entonces, fíjense cómo de alguna manera Gauss-Jacobi, guarda relación con los métodos iterativos para resolver raíces de ecuaciones no lineales. Porque el criterio de parada es básicamente el mismo, solo que generalizado a dos o más variables. ¿Ok? ¿Cuáles variables? Las variables del sistema de ecuación lineal que estamos trabajando. Con esto pasamos entonces a un criterio importante que tenemos que manejar al momento de nosotros llevar a cabo o antes de llevar a cabo la solución por medio de Gauss-Jacobi. ¿Cuál es el criterio que tenemos que tomar en cuenta? Es que el sistema de ecuaciones que vayamos a trabajar sea diagonalmente dominante o que exista dominancia diagonal. ¿Cómo evaluamos dominancia diagonal? Simple. Fila por fila vamos a evaluar la dominancia diagonal. ¿Cómo? Tomando la diagonal, el valor absoluto del elemento de la diagonal, ¿ok? Y comparándolo con la suma en valor absoluto de los demás elementos en esa diagonal o de demás componentes en esa fila, perdón.
Por ejemplo, si nos paramos en la primera fila, tomamos el componente diagonal en valor absoluto y lo comparamos con los otros componentes que no son diagonales en valor absoluto también, los sumamos y si el valor absoluto del componente diagonal es mayor, estrictamente mayor que la suma de los valores absolutos de los otros componentes, podemos decir que en esa primera fila el sistema es diagonalmente dominante. Luego pasamos a la segunda fila. En la segunda fila tomamos ahora el componente diagonal en esa fila, que sería A sub 2, 2, el valor absoluto. Y luego comparamos con la suma de los valores absolutos de los otros componentes de esa fila. Si A sub 2, 2 en valor absoluto es mayor, ¿okay?, que la suma en valor absoluto de sus otros compañeros en esa fila, podemos decir que esa fila también es diagonalmente dominante. Y un análisis similar hacemos en la tercera fila. Si en las terceras filas se cumple dominancia diagonal, podemos concluir que el sistema es diagonalmente dominante y por lo tanto podemos efectuar el método de Gauss-Jacobi con la confianza de que sí va a converger. Si alguno de estas filas no da diagonalmente dominante, no quiere decir que el método no se pueda llevar a cabo, pero quiere decir que hay una condición de riesgo. Puede ocurrir que la convergencia del método sea más lenta o que en el peor de los casos nunca llegue a converger. La convergencia va a depender de, por ejemplo, uno, de que todas sean diagonalmente dominantes, eso garantiza, ¿ok? O de que por lo menos sea convergente, sea diagonalmente dominante en al menos n-1 filas, ¿ok? O n-1 ecuaciones del sistema, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Otro factor que garantiza o que ayuda a dar confianza en la convergencia del método iterativo es que la aproximación inicial esté cercana al vector solución, ¿ok? Entonces, eso también va a depender de que se obtengan resultados pronto, ¿ok? O de que el método converge en algún punto de la iteración. El método iterativo tiene esta forma tabular, ¿ok? Donde la primera columna, que la vamos a denotar con K, es para controlar, por supuesto, el número de iteraciones en las cuales se están llevando a cabo estos métodos. Las tres siguientes columnas es para controlar los valores en la iteración actual, los valores de cada componente del sistema, ¿ok? O de cada variable del sistema en la iteración actual. Y las siguientes tres columnas es para hallar los valores, ¿ok?, utilizando las ecuaciones iterativas que vimos en las láminas anteriores. Entonces, eso también depende de cómo organicemos las ecuaciones, es decir, expresar el sistema de matriz en forma de que sea n-1 filas diagonalmente dominantes. Bueno, eso lo vamos a discutir en la siguiente sesión porque ya me queda menos de un minuto, ¿ok? Vamos a salirnos de esta sesión y pasar a la última, ¿ok? Para terminar de aclarar estas dudas, ¿ok? Nos vemos en breve, por favor.